Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas, nosotros, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, sin ningún mérito nos salvaste, nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia y asombrosa gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, gracias por habernos guiado hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos estar todos juntos, por lo que todas las familias, los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos de que estés en medio de ellos también, y que les des a cada uno, Señor, sus respectivas gracias, Señor, y que los sustentes con tu santa mano. Nosotros somos muy débiles y somos muy faltos, Señor, pero con un amor que nunca cambia, Señor, que siempre nos amas y que nos sustentas y que nos sujetas, Señor, por esa razón nosotros confiamos en tu gran poder. Todas las iglesias que están reunidas en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, que a pesar de las dificultades que estén pasando, Señor, te pedimos de que estés en medio de ellos y que las guardes a cada una de ellas y que puedan predicar tu evangelio con gran fervor. Durante la semana pasada tuvimos el retiro de verano y escuchamos tu palabra, y todos los hermanos y hermanas y personas que escucharon tu palabra y que recibieron la salvación, Señor, todas estas cosas te lo agradecemos, por lo que también te pedimos de que sustentes a cada una de estas almas con tu santo poder, para que tu gracia, Señor, no sea en vano, y para que el resto de nuestras vidas podamos vivir como hijos dignos tuyos. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible, y los hermanos y hermanas que están siendo examinados y que están en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que les des a cada uno de ellos sus respectivas gracias para que ninguno caiga. Y a pesar de estas dificultades que estamos pasando, los hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando tu evangelio, Señor, te pedimos de que les ayudes a cada uno de ellos y que puedan predicar tu nombre a aquellos lugares que vayan. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y que nos enseñas el camino de la verdad, el camino que debemos seguir en esta hora, Señor, tu palabra, tu santa voluntad. Señor, te pedimos de que nos enseñes y que nos hagas entender. Todo lo dejamos en tu mano, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos 116. Salmos 116. Salmos 116, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y del 12 al 14 también voy a leer. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo
su pueblo. Hasta aquí. Vamos a continuar estudiando la palabra desde el último retiro de verano. Aunque todos no pudieron reunirse en este mismo lugar y no pudimos escuchar la palabra juntamente, pero a través de las plataformas online han habido cerca de, si hacemos un cálculo de personas aproximadas que han escuchado la palabra, en todo el país escucharon cerca de 70.000 personas en todo el país. Entre ellos hay muchas personas que han recibido la salvación. No he traído las estadísticas precisas, pero muchas de las personas dijeron que tenían la seguridad de la salvación, y esas personas, a medida que continúan en medio de la comunión y aprendiendo la palabra en la iglesia, tienen que valorar, tienen que ver qué tan segura es la salvación que han recibido, y si esperan, sinceramente, vivir dignamente como hijos de Dios. En medio de una epidemia mundial, los cristianos no nos rendimos, sino que mantenemos y guardamos nuestra fe, y a pesar de varios controles que hay, no podemos reunirnos, aunque nuestros cuerpos están separados unos de otros, pero nuestros corazones están unidos en Cristo para servir al Señor y difundir el Evangelio. Y este corazón, me he dado cuenta de que ahora tenemos un corazón mucho más ferviente, un corazón que no ha cambiado en absoluto, un corazón que quiere vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Aunque nosotros no nos podamos reunir en un mismo lugar, pero como si lo estuviésemos, que podamos escuchar la palabra de Dios todos juntamente a través de la plataforma online, es una gracia especial de Dios y una ayuda especial de Dios. Por lo que parece que el Señor lo dejó todo esto de antemano preparado para nosotros, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia, la civilización, la comunicación y todo lo demás, la gente del mundo lo usa como herramientas para disfrutar de los placeres de sus carnes y vivir en medio de la carne. Pero nosotros, como cristianos, lo usamos para la comunión y para la predicación del Evangelio. Por eso, a través de online, de plataformas online, que podamos predicar el Evangelio y que las personas puedan escuchar la palabra y cuando quieran escuchar la palabra, y pensando en estas cosas, nosotros tenemos que estar profundamente agradecidos con Dios por permitirnos predicar el Evangelio a través de todas estas cosas que acabo de decir. Y ahora, como vimos la semana pasada, recibir la salvación es una gracia maravillosa que no podemos ni siquiera imaginar ni podemos describir. Es verdaderamente un gran milagro que Dios ha logrado. Sin embargo, en Hebreos 2:3 está escrito una salvación tan grande. Y parece que los que han recibido la salvación aún no saben cuán grande y preciosa es esta salvación. A medida que aprendemos la Biblia, nos damos cuenta cada vez más de cuán grande y maravillosa es la salvación, del amor y la gracia de Dios que Dios nos ha dado.
y cuanto más nos damos cuenta, más gozo y gratitud se desbordará sobre nosotros y eso se convertirá en nuestra fuerza motriz de nuestra vida en fe. Entonces, hoy, pensando en cuán preciosa es la salvación que hemos recibido y cuán maravillosa es la gracia que Dios nos ha dado, por eso, como está escrito en Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es natural saber primero cuál es la gracia y los beneficios que Dios nos ha dado a nosotros y cómo podemos devolver esa gran gracia a Dios. Por eso, el título de hoy lo he llamado como una vida pagando la gracia de Dios. Quiero contarles sobre este hecho no solo hoy, sino en cuanto más se me vaya permitiendo, pues iré hablando sobre estas palabras, por lo que hoy primero es necesario saber qué clase de gracia nos ha dado Dios y cuán grande y maravillosa es. La gracia de nuestros padres, que nos dieron a luz, nos criaron y nos enseñaron, es asombrosa. Entonces, es natural que los niños paguen la gracia de sus padres. Las bestias no parecen corresponder a la bondad de su madre o padre que lo dio a luz y lo crió. Hay un dicho que dice que cuando los cuervos envejecen, sus polluelos llevan comida a sus madres, pero bueno. Sin embargo, incluso si nadie enseña a una persona como es concienzudo, así que es natural devolver la bondad que se le ha dado, la gracia que se le ha dado por haberlo nutrido, por haberlo enseñado. Sabemos que la desobediencia es una gran contradicción y un gran pecado. Sin embargo, es posible que haya personas que no sepan cuál es la gracia que sus padres les han dado. Cuando nació, no sabía quiénes eran sus padres y no puede conocer toda la gracia que le dio sus padres cuando sus padres crió a sus hijos. Cuando está enfermo el crío, pues la madre ni siquiera duerme, lo cuida. Su madre para darles de comer el mejor alimento, ¿no? Ella ni siquiera come para sus hijos. Todo por el bien de sus hijos, incluso dando su vida, su tiempo, su libertad, su paz e incluso su propia vida por el bien de sus hijos, ¿no? Si vemos lo que hacen los animales cuando dan luz a sus crías, hacen lo mismo, fíjense. Pero los hijos no pueden saber todas estas cosas. Si nos fijamos en el pez espino, el padre muere. ¿Por qué? Porque lucha, ¿no? Para incubar a las crías. Entonces, los pequeños peces, cuando se muere el padre, los peces cogen y se lo comen a su padre. Y de esa manera crecen. Esos peces, yo no sé si conocen la gracia del Padre, que lo dio luz y y lo ha criado. No sé si esto lo sabrán, pero todo esto lo podemos ver en el reino animal. Sin embargo, cuando una persona crece con un determinado tiempo, lo escucha de sus padres, pero también lo puede escuchar de su tía, de su tío, parientes, que saben cómo ha sido criado desde la infancia, ¿no? Tú no sabes cuánto amor recibiste de tus padres cuando eras pequeñito. Tú estabas a punto de morir, pero no sabes todo lo que hizo tu madre,
para que puedas crecer. Bien, ¿verdad? Pero nosotros tampoco sabemos todo acerca de la gracia de Dios. Sin embargo, a través de la Biblia y de los santos que han pasado por la historia de Israel, a través de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de cuán grande y maravillosa es la gracia que se nos ha dado. Cuanto más nos damos cuenta, más agradecidos estamos por esa gracia. Y cuanto más gozo tenemos, más respondemos a la gracia de Dios como resultado de nuestra vida de fe. Entonces, primero, tenemos que pensar en qué es la gracia de Dios. Según Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe significa darse cuenta y aceptar esa gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don, el regalo más asombroso que Dios nos ha dado, es que el que da, el dador, paga el precio completo de ese regalo y por eso te lo da gratuitamente. Y el que lo recibe, simplemente lo recibe, no sabes ni siquiera cuesta, pero a lo mejor más tarde te puedes descubrir cuán regalo tan preciado, ¿verdad? Nosotros hemos recibido la salvación, el regalo de Dios, y después de ser salvos, nos damos cuenta de lo grande y maravillosa que es esta salvación a través de la Biblia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ya se dijo. Nosotros, si pensamos en la gracia que Dios nos ha dado, en primer lugar, en Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Desde mi madre, ¿no? Porque tú formaste mis entrañas. Todo mi cuerpo, toda mi vida, la hizo Dios a través del vientre de mi madre. Quiere decir eso. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Hay muchas máquinas complejas hoy en día, ¿no? Como máquinas electromecánicas, máquinas con un mecanismo complicado. ¿Y cómo se ha construido eso? Se sorprenden, ¿verdad?, viendo estas cosas, pero si nos fijamos en nuestro único cuerpo, esto no se puede explicar científicamente. Ningún hombre puede hacer esto. Y no es algo que pueda surgir así sin más, de la nada. Hay alguien quien me hizo en un primer lugar. Así como conozco la gracia de mis padres que me dieron luz y me criaron, el que me hizo, el que organizó mi cuerpo. Y en Proverbios 20:12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Está escrito así. Y en Hechos 17:25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros, ¿no? Nos ha hecho el Señor vivir aquí. Nos ha dado la vida. Nos hace respirar. Todo lo que nosotros comemos, nos vestimos y vivimos, todas estas cosas nos lo ha dado Dios, porque Él es el dador de todas las cosas. Ahora, los que no conocen a Dios, no saben quién ha dado todas estas cosas. Y no saben apreciarlo, y viven sin saber nada. Después de ser salvo, yo esta mañana, ayer después de la boda de ayer, traje unas flores que se utilizaron y mientras puse uno en mi estudio, de repente sentí el amor de Dios. Qué hermoso es el amor de Dios y cuánto nos ama. Por eso estamos agradecidos con solo ver una flor como esta, esas innumerables estrellas que hay en los cielos y todos los misterios que hay en la tierra en la que vivimos.
El Señor nos lo dio a nosotros porque nos ama. Después de recibir la salvación, todo eso es dado por Dios. Incluso aquellos que no han recibido la salvación comen, viven, respiran y viven en medio de la gracia de Dios, en el mundo que Dios ha creado. Y eso es verdad. Seguimos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El mundo es la gente del mundo. Esto no significa que ama a los animales ni nada, sino que ama al hombre que fue creado a imagen de Dios. ¿Cuánto lo amaba? Hasta dar a su propio Hijo unigénito, hasta el punto de la muerte en nuestro lugar. Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado hasta el punto de morir en la cruz, sin escatimarlo. Y así fue explicado. Ese amor de Dios. Por eso, si vemos en Tito 3:5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia de Dios, la misericordia es un amor compasivo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nosotros merecíamos ser maldecidos y juzgados ante Dios por nuestro pecado, pero como somos imagen de Dios, por esa razón, Él tiene compasión de nosotros. Incluso si un hijo, hace algo mal, ¿no? Si se enferma o se puede morir, o que está a punto de morir debido a un accidente automovilístico, lo primero que van a hacer los padres es compasión por él, para poder salvarlo. Sin que no importa lo bueno o lo malo que haya sido ese hijo, porque lo aman. Dios no nos ama de manera condicional, sino que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Por qué creó Dios al hombre a su imagen? Para que pudiera amarlo, para darle amor, para que reciba amor, y para ese propósito lo convirtió en la pareja de amor. Pero los humanos traicionaron el amor de Dios, ¿verdad? Pero aún el Señor los ama. Entonces, nos mostró de esta forma su amor. Si vemos en Romanos 5, 8, 9, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el siguiente versículo, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿No es algo asombroso, hermanos? El amor de Dios no solo está expresado en palabras, sino que es un hecho. De tal manera, ¿cómo? Entregando a su Hijo unigénito hasta el punto de morir en la cruz, en nuestro lugar. Porque es la voluntad de Dios que el pecador no perezca, sino que obtenga la vida eterna. Si vemos en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa maravillosa gracia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es una gran gracia, ¿verdad? Porque así se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Así se mostró el amor de Dios. ¿Cómo? Enviando a su Hijo unigénito.
en forma de carne, en forma humana, para morir en la cruz, cuando nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados, para salvarnos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nosotros estábamos apartados de Dios, lo traicionamos en medio del pecado, pero sin embargo, Dios envió incondicionalmente a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz. ¿Para qué? Para que pudiésemos reconciliarnos, nosotros que éramos enemigos suyos. Entonces, el amor de Dios es la fuente de esa salvación que nos salva. No hay fuente de nuestra salvación excepto el amor incondicional de Dios. Él es la fuente de salvación. Entonces, de acuerdo con la gracia que nos salvó, en 1 Juan 4, 19, 20, nosotros nos dimos cuenta de ese gran amor. Todo eso es gracia de Dios. Y como nosotros sabemos, Jesús, que no tenía pecado, fue sentenciado a muerte, sufrió todo vergüenza, dolor que puede sufrir una persona en la cruz, y finalmente murió en la cruz diciendo, consumado es. Y en Hebreos 9:12, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué ha logrado? Logró el perdón eterno de nuestros pecados. Si vemos en Hebreos 9:12, el Señor, cuando ofreció sacrificio eterno, Él nos santificó para siempre. Debido a que es un sacrificio eterno, nosotros tenemos la expiación eterna, la eterna redención. Entonces, de acuerdo con Hebreos 10:14, no solo nos santificó, sino que ¿hasta cuándo? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso lo ha hecho Dios. Lo crean o no, Dios lo ha hecho así. Y en Hebreos 10:17, en la palabra de Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios odia el pecado, Dios, que es un Dios justo, juzga el pecado, pero como ya ha perdonado, ha pagado por los pecados, por esa razón nunca más se acordará de los pecados y de las transgresiones. ¿Y hasta cuándo no lo va a recordar? Hasta nunca, hasta siempre, ¿no? Nunca va a recordar. Nosotros nos dimos cuenta de esa gracia a través de la palabra. ¡Qué gracia! Tan grande y maravillosa, hermanos. Pero en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Después de ascender al cielo, el Espíritu Santo vino a testificarnos para que podamos entender y creer por qué vino el Señor, cuán grande es el amor de Dios y qué clase de gracia logró al morir en la cruz. Y el Espíritu Santo, el Señor envió al Espíritu Santo para testificar ese gran hecho y nos hizo entender, creer y ser salvos. Entonces, a través del Espíritu Santo, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y se ha cumplido. El amor de Dios se ha plantado en nosotros. Además, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Haber sido salvo por la gracia de Dios significa que el alma que estaba muerta en los pecados y las transgresiones, el cuerpo está vivo y anda bien, pero el alma estaba muerta. Una persona cuya alma está muerta, después de un tiempo, cuando el cuerpo muera, el cuerpo y el alma van a la segunda muerte, que es el infierno.
los muertos van al mundo de los muertos. No se acaba con la muerte de la carne, sino que hay una segunda muerte, ¿no? Como está escrito en Apocalipsis 20, que los muertos que estén ante el tribunal de Dios serán juzgados según sus obras. Está el juicio de los muertos, y después de ese juicio, esos muertos van al mundo de los muertos para siempre, y no solo terminando la muerte, sino en ese infierno donde recibirán la ira del juicio de Dios para siempre. Por eso, nuestras almas que estaban muertas en los pecados y las transgresiones, por la gracia de nuestro Dios, Dios nos salvó incondicionalmente. Cuando nosotros nos dimos cuenta de la gracia de Dios, cuando creí que mis pecados fueron perdonados eternamente, cuando yo recibí la salvación, Él salvó mi alma cuando estaba muerta en los pecados y en las transgresiones. Hermanos, no hay nada más sorprendente que ver a los muertos cobrar vida, ¿verdad? Es asombroso resucitar a una persona que murió y que luego vuelve a la vida, ¿no? Y Jesús resucitó a Lázaro, que llevaba ya 4 días muerto de la tumba. Y no solo a esa persona, sino desde Adán hasta toda la generación que ha surgido hasta allí, Jesús murió por todos los pecados de todas esas personas que han nacido hasta ahora, ¿no? Ese es el poder y la asombrosa gracia de Dios. Si vemos en San Juan 10, 28, 29, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Él nos ha dado la vida eterna, y nunca perecerán, ¿verdad? Algunas personas dicen que incluso que aquellos que han recibido la salvación pueden perder su salvación si cometen un error y pueden ir al infierno, pero eso no significa eso, ¿verdad? Hay versículos bíblicos que pueden sonar así, pero no es así, porque la vida eterna no perece nunca. Si fui salvo por mi propia fuerza o por algún mérito, pues sí que podría perderlo si cometo un error. Sin embargo, debido a que fue dado por la gracia de Dios, no desaparece si yo cometo algún error. Si los padres dan a luz una vez, su hijo es el mismo, sea bueno o sea malo. Si hace algo bueno, pues será elogiado y se le darán mejores cosas. Pero si hace algo mal, pues será regañado, será disciplinado. Pero el hijo es el mismo. Ahora, la vida que el Señor nos ha dado a nosotros nunca perecerá, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. La vida de una persona que ha recibido la salvación está protegida en las manos de Dios. Es una seguridad garantizada. El diablo no puede quitarlo, no puede robarlo. Y esto es una verdadera gracia asombrosa de Dios. Dios nos salvó debido a ese gran sacrificio que hizo. No me soltará porque me compró con su sangre. Si tienes artículos valiosos que compraste con toda tu fortuna, ¿vas a dejar que se pierdan así sin más? En absoluto. Los protegerán, ¿verdad? Nadie puede arrebatarte de la mano del poder de Dios. La vida de una persona que ha sido salva está en la mano de Dios, en el sobre de la vida de Dios, conservado para siempre, seguro. Y también, si vemos en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros, cuando nos dimos cuenta y de la gracia de Dios, la creímos y la recibimos,
Mas todos los que recibieron se refiere a eso. Se refiere a quienes que la reciben, es decir, al darse cuenta y creer en la gracia de Dios, Él ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si naciste como hijo de un rey, tu potestad es grande, porque después de ser rey está tu potestad, el poder, dominio. El Dios creador que creó el universo es mi Padre. Un ángel no puede ser hijo de Dios. ¿Existe algún poder más maravilloso que este? El hijo del rey tiene poder y el hijo del presidente puede tener algo de poder, pero no durará unos años. Y por esa razón puedes acabar siendo aún más infeliz. Pero tener la potestad de ser hijo de Dios es algo eterno. ¿No es algo sorprendente? Es difícil de entender, pero es verdad. Es un hecho ineludible e inmutable. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Aunque tú hayas nacido de tus padres que son salvos, tú no naces siendo salvos, ¿verdad? Tú tienes que recibir la salvación, ¿no? Tú, escuchando la palabra, porque eso ya es, cada uno tiene su alma, ¿no? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Se refiere que la carne se refiere que ningún tipo de esfuerzo humano, no engendrándose de voluntad de varón, aunque se haya sido bautizado, nada, de ninguna manera religiosa, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En la Biblia, Jesús es el que nació de Dios, ¿no? Y nosotros somos los que nacemos de Dios. En Jesús nosotros nacimos de Dios. Por eso, en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Con el amor de Dios, con la vida de Dios, cuando Jesús vino a este mundo, era el Hijo unigénito, pero después de su muerte y resurrección fue el primogénito entre muchos hermanos. Porque debido a que nacieron muchos hermanos y hermanas a través de Jesús, a través de Dios, Jesús ya no es el Hijo unigénito. Entonces, cuando vino una mujer que vino a ver la tumba de Jesús resucitado y se encontró con el Señor, le dijo el Señor: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, ¿no es esto algo maravilloso? ¿Pueden sentirlo? Tienen que sentirlo mientras continúan estudiando la Biblia. Oh, yo he recibido la salvación. Oh, tengo la vida eterna. Soy hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, automáticamente eres heredero de Dios. Sí. Por eso, si vemos en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. No es algo físico. Hijo de Dios, no hija, ¿eh? Hijo se refiere a ser heredero, como nos ha dado el espíritu del Hijo de Dios, por el cual razón clama: Abba, Padre. ¿Qué es Abba? Abba es el sonido de la vida que surge de un bebé sin que nadie le haya enseñado. ¿Qué dice el bebé? Abba, mamá, ¿no? Abba, Padre. Cuando ya es mayor el bebé, pues le dice, no le dice Abba, sino ya le llama Padre, ¿no? El cual clama: Abba,
Padre. Y seamos en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si eres hijo de Dios, ¿qué eres? Heredero. La casa de mi padre es mi casa, el país de mi padre es mío, todo lo que tiene mi padre es mío. Si vemos en San Juan 17, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Es correcto. Propiedad común. Y pueden decirlo con orgullo. No son esclavos, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿no? Como soy hijo de Dios, el reino de Dios es mi reino. Si vemos en San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios ha preparado una morada para los hijos de Dios en su reino. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El reino de Dios. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, nacemos y vivimos en este mundo, ¿no es algo asombroso? Esas innumerables estrellas también fueron hechas para las personas. Hay una sola Tierra, hay galaxias, y como hay galaxia, hay sistema solar, y como hay un sistema solar, la Tierra está suspendida. ¿Por qué? Porque hay un hombre creado a imagen de Dios. Esta Tierra, este universo. ¿Y esta Tierra para quién? Para las personas. Todo es para las personas, para la gente del mundo. Incluso en este mundo tan pecaminoso, ¿cuántos lugares hermosos hay, verdad? Incluso nosotros, aunque no podamos viajar por todos los lugares del mundo, no hay necesidad de viajar por el mundo viendo la televisión en estos días, ¿no? Mostrando todos los lugares hermosos en cada rincón del mundo, y te sientes diciendo, ¡guau, qué hermosa es esta tierra! ¿Y el cielo, hermanos? Ni siquiera pueden imaginar lo hermoso y bello que es el cielo, el reino de Dios. Si vemos en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios para los hijos, para las personas que lo aman, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni siquiera puedes imaginártelo con tu corazón, ni puedes oírlo con tus oídos, ni puedes verlos con tus ojos. La oruga que estaba dentro de un capullo rompe ese capullo y se convierte en una libélula y se va volando. Y dices, qué asombroso es, ¿no? Seguramente esa libélula se dará cuenta, madre mía, qué bonito es todo esto, ¿verdad? Que antiguamente cuando eran orugas solamente se pensaban que existían los charcos porque vivían allí, pero cuando salen al mundo dicen, ¡wow! Seguramente se sientan así. Nosotros, cuando vayamos al cielo y veamos este mundo, esa pequeña tierra, ese punto pequeño, no va a parecer nada. No es incomparable. Nosotros no podemos imaginar el reino de los cielos con el conocimiento de ver las cosas en este mundo. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre. Si vemos, Dios le mostró al apóstol Juan la forma del reino de los cielos en el libro de Apocalipsis, y es inexplicable realmente. Hay un mar de vidrio, un camino como el oro y una puerta con 12 perlas. No se puede explicar con las palabras de este mundo. ¿Qué piensan? ¿Aún así no quieren ir al cielo, hermanos? El mundo les sigue pareciendo bueno. Yo realmente quiero ir ya allí, al cielo, ya.
entre los libros escritos por el pastor Oswald J. Smith en The People's Church en Toronto, Canadá. El título es Mi país amado. Yo este libro lo leí hace tiempo, pero hasta hace poco lo volví a leer. Y la primera palabra, el primer contenido que aparece allí es mi país más amado y el país que más anhelo. Y quiero ir. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Para recibir la salvación vine a esta tierra, y como después de recibir la salvación tienes algo que hacer, por esa razón Dios te dejó aquí. Pero nosotros, en este mundo no es un lugar en el que vayamos a vivir para siempre. Si vemos en San Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para las personas que han recibido la salvación: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros, que seremos glorificados con Cristo. Con Cristo nosotros fuimos hijos de Dios, con Cristo heredaremos el reino de Dios, y con Cristo seremos glorificados. Hermanos, esta es la gracia que Dios nos ha dado, y realmente con palabras no se pueden describir. Y no se pueden contar. ¿Cuántas? Si vemos en San Lucas 12:32, en las palabras de Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué dice manada pequeña? Porque hay muy pocas personas que reciben la salvación. Hay muchas palabras de este tipo en la Biblia. Cuando el mundo fue juzgado por el diluvio, solo 8 personas fueron salvas por el arca de ese diluvio. 8 personas. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, solo recibieron la salvación Lot y sus 2 hijas, 3 personas. Todos murieron en el fuego. El propósito de la liberación de Dios del pueblo de Israel en Egipto es para darles la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero cuando salieron, de los 600,000 hombres, sin contar a hijos y mujeres, 600,000 hombres. Y en esos 600,000 hombres, solo 2 personas entraron acá a la tierra de Canaán: Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. Si vemos en 1 Corintios 10, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí en este mundo hay muchas personas. Hay muchas personas. Y no creo que sea algo correcto que mucha gente esté de acuerdo. Muchas personas estaban de acuerdo en que Jesús muriese en la cruz. Pilato, que lo trataba de mantener inocente, pero los israelitas lo empujaron desde atrás y diciendo crucificarlo, ¿no? Y finalmente esa gran multitud, la mayoría, finalmente lo crucificó. La multitud, en conclusión, es ignorante, ustedes lo saben. Algunas personas tienen miles o decenas de miles de personas manifestándose, pero si preguntas, ellos no saben por qué, que simplemente están siguiendo. ¿Y por qué? Porque son unos ignorantes, al fin y al cabo. Hay muchas personas así, pero en este mundo, lo que es el mayor número gana, ¿verdad? Pero según la Biblia, podemos ver: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Incluso, esto quiere decir que muchas personas que creen que van a ir al cielo
realmente van a haber más personas que no podrán ir que las que puedan ir. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Es muy pequeño el número de personas que pueden ir al cielo. Estamos en la era del cristianismo, ¿no? Hay muchos cristianos, muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos pastores, muchos miembros. Y la ceremonia de adoración está muy sofisticada y es maravillosa, pero ¿cuántos cristianos habrán nacido de nuevo realmente? Jesús dijo, muy poco. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque debido a que son tan pocos, esta gran multitud se opone y aflige a esta pequeña manada. Si miras al pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, había incluso 400 falsos profetas, y en momentos había solo un verdadero profeta de Dios y querían matarlo, ¿no? En la época de Martín Lutero, el poder católico era enorme. Cuando Martín Lutero, que era un sacerdote, realmente se dio cuenta de la gracia de Dios, nació de nuevo verdaderamente, fue sentenciado a muerte porque señaló todas las cosas en las cuales estaban equivocadas de la Iglesia Católica. Y en ese momento el Papa dio una ley que decía que esa ley que no se considera crimen matar a Martín Lutero. Pero sin la ayuda de Dios, Martín Lutero hubiera ya muerto. Tantos católicos que querían matar a Lutero. Y no solo eso. Incluso después de eso, con ese poder no saben cuántos cristianos los consideraron herejes, los acusaron, surgió la Santa Inquisición condenándolos como herejes, los quemaron y los mataron. Tanto los creyentes, se supone que son creyentes, como los incrédulos, mataban a los que creían verdaderamente la palabra de Dios. De todos modos, hay que tener en cuenta que es una manada pequeña, hay muy pocas personas salvas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muy pocas personas van a heredar el reino de Dios, quiere decir esto. Pero no es algo sorprendente, hermanos, que yo pertenezca a esa manada pequeña. Es una gracia asombrosa. Si vemos en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque este lugar en el que estamos viviendo no es un lugar en el que vayamos a vivir eternamente. Las personas aquí piensan que van a vivir para 1000 años, para 10.000 años, crean edificios gigantes, hacen todo tipo de cosas, desarrollan todo tipo de tecnologías como si fuesen a vivir miles y miles de años, pero... Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En cualquier momento el Señor puede llevarte. Si vemos en Isaías 5:8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Como que si fuesen a vivir muchos años. Muchos años, las personas que piensan que van a vivir muchos años aquí en esta tierra, juntando casa a casa, añadiendo heredad a heredad, hasta ocuparlo todo, ¿no? Que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. ¿Qué significa? Que Dios al fin y al cabo lo destruirá todo. Los humanos acaban de hacer hermosa esta tierra maldita mediante el desarrollo de la ciencia, la civilización, el arte y el entretenimiento, y diciendo, ¿dónde está el cielo? ¿Qué cielo va a existir si nuestro cielo es aquí en esta tierra? ¿Verdad? Pero si vemos en Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El día en que Dios juzgará este mundo está muy cerca, y la gente del mundo que dice, hay que vivirlo aquí bien, hay que vivir aquí bien en esta tierra, ¿no? Dicen así, pero nosotros lo sabemos bien.
Incluso los cristianos que saben estas cosas, no tienen que dejar engañarse por estas cosas. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es la porvenir? Entonces, de acuerdo a Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor. Una mejor. No, hay un hogar que es el mundo, pero un mejor hogar, ¿cuál es? El cielo eterno, reservado en los cielos para vosotros, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor nos ha preparado ese maravilloso cielo para todos nosotros, y yo quiero ir rápido. No tengo ningún deseo de vivir en este mundo más. No tengo ninguna esperanza puesta aquí en este mundo, realmente. Echemos un vistazo, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dios le mostró al apóstol Juan un cielo nuevo y una tierra nueva, el reino de los cielos, y el primer cielo y la primera tierra, en la que nosotros estamos viviendo, ya pasaron. El mar se fue, por lo que aquí, este mundo en el que nosotros estamos viviendo, después de un tiempo, desaparecerá. Versículo 3. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, Dios morará con los hombres. El cielo es un lugar donde nosotros viviremos con Dios. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es un lugar para vivir para siempre con Dios, y aparece aquí 3 veces. Un lugar en el cual se va a vivir con Dios eternamente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más lágrimas, no habrá ni trabajo, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte, ni tiranos crueles, ni engañadores inteligentes. No habrá más para siempre. Un lugar donde no habrá pecado ni maldiciones para siempre. Un lugar santo y glorioso como Dios. Un cielo nuevo y una nueva tierra. Todo preparado para nosotros. Un lugar donde solo exista la paz y la gloria de Dios, en el cual yo viviré allí con Dios por los siglos de los siglos. Y por esa razón el Señor nos salvó, para darnos estas cosas. Dios nos ha dado esa gloriosa esperanza. Esperanza gloriosa. Los que son salvos tienen esperanza. Ahora, echemos un vistazo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Voy a leer: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Jesús murió por el perdón de nuestros pecados y nos dio nueva vida a través de su resurrección. Eres salvo, naces de nuevo, es lo mismo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora los que son salvos tienen una esperanza viva. Las esperanzas de este mundo no son esperanzas, son simplemente esperanzas que desaparecerán después de un tiempo. Nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza en la cual
tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. Nosotros tenemos una gloriosa herencia, que es el reino eterno que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Por eso seguimos en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y nosotros esperamos esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador de Jesucristo. Cuando Jesús llegue en el último tiempo, allí el Señor nos llevará a todos nosotros. ¿Por qué aún queda historia? Porque aún falta por predicar el Evangelio, porque hay personas que quieren recibir la salvación para que se predique el Evangelio. Cuando ese tiempo termine, Dios se llevará a todos los que han sido salvos y la historia de este mundo terminará. Ustedes lo saben bien, ¿verdad? Seguimos en Filipenses 3, 20-21, que dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una persona salva, después de recibir la salvación, su ciudadanía cambia al cielo. Las visas, el visado ya está. En cuanto el Señor venga, vamos para allá, ¿no? Y cuando el Señor nos lleve, esa es la última salvación, ¿no? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros seremos transformados en un cuerpo glorioso como el del Señor. Entonces, de acuerdo con 1 Corintios 15, 51 y 52, en el final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. A la final de la trompeta, es decir, cuando el Señor venga, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un instante todo esto ocurrirá. Aquellos que han recibido la salvación en Cristo y que estaban muertos serán resucitados incorruptibles, y aquellos que están vivos serán transformados repentinamente en un abrir y cerrar de ojos como un cuerpo glorioso como el del Señor, y recibir al Señor en el aire. Nosotros esperamos al Señor. Estamos esperando al Señor. Si vemos en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor venga en gloria, nosotros también entraremos en esa gloria. Y nosotros también tenemos esta esperanza, esta gloriosa esperanza. Si vemos en Salmo 39, versículos 6-7, David dijo: Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. David, rey de Israel, dice que las personas de este mundo andarán como sombras, que desaparece después de un rato. Shakespeare dijo: la gente caminan como sombras, ¿no? No sé si lo dijo así Shakespeare viendo esta palabra. Y es verdad, es solo una sombra desaparece después de un tiempo. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Cuán vano y vano es este mundo. Pero trabajan duramente por este mundo. Por lo vano lloran, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es decir, ¿de quién es todas esas riquezas que tú amontones aquí en el mundo si después mueres y te vas sin nada? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David dijo: ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Las personas sin esperanza son las personas que más tristeza dan. El Señor nos ha dado esa gloriosa esperanza. Y nuevamente, hasta que entremos en el reino de Dios,
los cristianos salvos, cuando entren en el reino de Dios, hasta que entren en el reino de Dios, Dios está con nosotros, ayudando en nuestras debilidades, protegiéndonos y guiándonos hacia la verdad. Desde el momento en el que recibimos la salvación, Dios está con nosotros. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa antes de que Jesús ascendiera al cielo, en San Mateo 28:20. Hasta el fin del mundo. Seguimos en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Seguimos en San Mateo 8:17, Jesús dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Él sostiene incluso nuestras debilidades con su mano poderosa y nos ayuda. Según en 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, al alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, esa última salvación en el cual, cuando el Jesús venga, los muertos resucitan en un cuerpo incorruptible y los vivos, nosotros que estamos vivos, se transforman. Esa es la última salvación que Jesús nos dará a nosotros en el fin del tiempo, ¿verdad? Nosotros, en el momento en el que recibimos la salvación, hasta que entremos en el reino de Dios, estamos protegidos por el poder de Dios. Es la protección y preservación constante, este poder de Dios que nos protege, ¿verdad? Seguimos en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Preservará. Pero, ¿qué dice en la traducción en inglés en la versión King James? Lo dice un poco más diferente. Y Él me preservará para su reino celestial, ¿no? Más o menos lo mismo en español. Él nos preservará. Es decir, se refiere a que nos protegerá bien. Y si vemos en Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos guía hasta que muramos, hasta que entremos en el reino de los cielos. Él nos guiará. Hermanos, ¿no es esto algo asombroso? Si vemos en Deuteronomio 1:31 al 33, como no tengo mucho tiempo, pues se lo diré. Después de que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto hasta que entraron en la tierra de Canaán, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar, hasta llegar a la tierra de Canaán, Dios los sostuvo y los guió, y los protegió, y los guardó. En la tierra de Canaán es la sombra del cielo, la tierra prometida, la tierra de Canaán, sacándolos de la tierra de Egipto y conduciéndolos hasta que entren en la tierra de Canaán, es decir, nosotros, después de recibir la salvación, hasta que vayamos al cielo, es esa sombra. Mientras caminaban en el desierto durante esos 40 años el pueblo de Israel, hubo momentos en el que tuvieron hambre, hubo momentos en el que tuvieron sed, hubo momentos en el que el enemigo aparecía y fue a la guerra, pero a pesar de las dificultades que habían, el Señor estuvo con cada uno de ellos. Por esa razón, 40 años en el desierto es ¿para qué? Para entrenarlos, para que sean personas dignas para entrar en la tierra de Canaán. Por eso tuvieron muchas dificultades. Ahora nosotros, incluso después de que somos salvos, Dios nos disciplina, nos entrena hasta que entremos en el reino de Dios. No vamos a estar cómodos así sin más después de recibir la salvación. A ver, Dios nos protege con su poder. Pero ¿por qué hay tantas dificultades? Hay momentos en el que yo me puedo sentir pobre, hay momentos en el que puedo estar enfermo, hay momentos en el que la gente del mundo me odia. Y hay muchas pruebas y tribulaciones. ¿Pero para qué? Para enseñarnos, ¿a qué? A confiar más en el Señor y aprender a obedecerle.
para quitar los escombros de nuestros corazones y de nuestras vidas, para entrenarnos. Por esa razón nos permiten estas cosas. Si vemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? A los que conforme a su propósito son llamados, los salvos, los que han sido salvos. Todas las cosas les ayuda a bien, sin importar las dificultades, ¿no? José recibió mucho amor de sus padres, pero sus hermanos lo odiaron. Trataron de matarlo, sin ningún tipo de razón. Pero finalmente lo vendieron como esclavo egipcio. Allí fue a la casa de Potifar y sirvió como esclavo. Fue incriminado injustamente y fue llevado a prisión. ¿Por qué todas esas cosas si se supone que Dios estaba con él? Como dice el Salmo, Dios entrenó a José. Cuando terminó su entrenamiento, lo sacó de la prisión y lo nombró gobernador de Egipto. Después del rey, es como si fuese hoy en día el primer ministro. Todas las cosas le ayudan a bien, cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando una persona que ha sido salva se enfrenta a dificultades, no tienes que pensar, Dios mío, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué estas cosas tan difíciles? ¿Por qué me suceden estas cosas? Pero hay que tener paciencia, hermanos, tengan paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos suceden estas cosas a los cristianos salvos? Porque Dios nos está entrenando. Si vemos en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldrá como oro, para deshacerse de todas las impurezas y que salga el oro puro. Tienes que pasarlo por el fuego muchísimas veces para quitar todas esas impurezas, luego al agua, luego otra vez al fuego, al agua, así de repetidas formas para quitar todas las impurezas y para que sea un oro puro. Así es como Dios nos prueba a nosotros. Ahora, todas las gracias que nosotros hemos recibido, es imposible contarlas todas, ¿no? El Señor también cuida de nuestra carne mientras vivimos en este mundo. Dios nos protege. Como está escrito en San Mateo 6:26, mirad las aves del cielo. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pero no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué significa eso? No os hará mucho más a vosotros. ¿Qué significa? Que Dios se hará responsables de todas esas cosas, que Él asume toda su responsabilidad con nosotros. Seguimos en San Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ni siquiera yo sé cuántos pelos y pestañas tengo en los ojos y en la cabeza, pero Dios los cuenta todos. El Señor, que conoce todas mis circunstancias, en la cual yo confío en el Señor, y estoy seguro de que Él siempre me cuidará, como dice la alabanza, ¿no? Si tú crees, no va a haber ningún fallo, pero no pueden creer. Cuando los israelitas salieron de Egipto y tuvieron una pequeña dificultad en el desierto, se quejaban diciendo a Moisés, nos sacaste para matarnos, aquí no hay agua ni comida, diciendo, ay, ojalá irme a Egipto, que allí sí que podíamos beber algo de agua y comida. Y entonces dijo Moisés, ¿no? Dijo Moisés algo. Una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, golpeando una piedra para darles agua, les dio maná todas las mañanas y les dio codornices porque querían carne, pero a pesar de que todo esto hizo Dios por el pueblo de Israel, se quejaron persistentemente, diciéndole a Moisés, nos sacaste para matarnos. Ni siquiera soportar esas pruebas y esas tribulaciones. ¿Por qué no podemos creer que Dios está con nosotros? ¿Por qué? Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo va a ser capaz de no darnos nada a nosotros?
Pero ¿significa que no me va a dar? No. Nos entrena primeramente. Cuando se trata de cómo los ricos Estados Unidos crían a sus hijos, los que son ricos en Estados Unidos saben cómo los crían a sus hijos, lo meten como sirvientes en una casa así sin más. Se van a una casa de una cualquier persona para servirlo. Este hijo de un rico, va a casa de otra persona para ser como un sirviente. ¿Por qué? Para enseñarle algo, para formarlo. Porque no debes cultivarlo demasiado finamente. Como una planta que acaba de crecer en un tubo de vidrio, si lo sacas fuera de ese tubo de vidrio, no puede sobrevivir, ¿no? Dios nos entrena fuertemente para que seamos fuertes. Pero sin saber estas cosas y en cuanto viene un poco de dificultad, ¿qué haces? Culpas a Dios. En cuanto tienes un pequeño problema, incluso lo mismo ocurre con tus padres y gritas a tus padres, ¿por qué me has parido, no? ¿Para qué me pariste? ¿Para qué me diste luz? Me has parido para que sufra. Incluso en los cristianos salvos no pueden creer en estas cosas. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios dijo que haría responsable de todo. Pero hay una condición. San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es algo que el Señor te dé incondicionalmente, sino que no se refiere a que estés preocupado pensando en cómo vivir, en cómo beber, en cómo alimentarse. No, una persona que se preocupa en cómo puedo yo predicar el evangelio del reino de Dios, cómo puedo vivir según la voluntad de Dios. La persona que piensa en eso primeramente, entonces Dios se hará cargo de esa persona, le será añadida todas las cosas que le necesiten, ¿no? Nosotros tenemos que vivir para Dios de acuerdo con la voluntad de Dios, y entonces Dios provee para nuestras necesidades. Yo debo de encomendar mi cuerpo, mi vida a Dios, y yo debo de llevar a Dios. Tengo que mostrarlo, tengo que testificarlo, ¿verdad? Pero tienen muchas preocupaciones los hermanos hoy en día. Dicen, cantan, ¿no? Cantan muy bien diciendo, incluso si vivo, por el Señor vivo, incluso si muero, por el Señor muero, pero pueden vivir de acuerdo a esa alabanza. Seamos en 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dentro de la familia cristiana, si tienes padres, aprendan a estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque para esto los ojos de Dios es aceptable y es agradable. La gracia de Dios es 1000 veces, 10.000 veces, miles de millones de veces mayor que la gracia de los padres. Mis padres me han dado luz y me criaron, pero ellos me fabricaron. Ellos pueden salvar mi alma. Ellos pueden morir por mis pecados por mí. La gracia que Dios da no se puede comparar con la gracia que ha dado a los padres, pero ser desobediente a los padres es un pecado mayor de todos los pecados de romper, ¿no? De las leyes y todas las leyes que hay en este mundo. Es un gran pecado olvidar la gracia de Dios. Ustedes esto lo saben, ¿verdad? Hay un dicho hay una palabra llamada ingratitud. No debes ser ingrato. Jesús vino a este mundo para morir en la cruz para salvarnos. Murió, resucitó y se fue para completar nuestra salvación. El Espíritu Santo vino y se dio cuenta de ese hecho y nos permitió ser salvos. Y los que son salvos ahora vienen en esta tierra. ¿Para qué? ¿Viven en esta tierra para qué? Para pagar la gran gracia de Dios. ¿No es así?
Poder devolver esa gracia que Dios nos dio también es una gran gracia. Aunque yo no puedo pagar toda la bondad que me has dado, pero mi corazón débil y mi humilde cuerpo serán los siervos del Señor. Aunque yo no pueda pagar ni una milésima parte de la gracia que el Señor me ha dado, pero aún así seré su siervo. Por lo que yo soy del Señor, aunque yo muera. Que muera por el Señor, aunque yo viva, que viva por el Señor. Ahora, los cristianos salvos, los cristianos que han nacido de nuevos, están en esta tierra para pagar la gracia de Dios y para glorificarlo. Si una persona se esfuerza y trabaja para salvarse a sí mismo, eso no es gloria a Dios, no tiene nada que ver con Dios. La salvación se ha logrado por completo y para siempre del lado de Dios. Y ahora aquellos que han sido salvos obedecen la palabra de Dios, sirviendo a Dios con un corazón agradecido y gozoso para devolver esa gran gracia que el Señor les dio. Es eso, es simple. Que una persona que dice, si hace bien, pues va al cielo, si no hace bien, va al infierno. Eso no tiene nada que ver con la salvación que Dios ha dado, porque esa persona simplemente no sabe nada, ¿verdad? Pero nuestra salvación está completa y está siempre garantizada en el Señor. Ahora los que han sido salvos, como han obtenido una gracia tan grande, la vida de fe comienza con el pago de la gracia de Dios. Si olvidamos esa gracia, no tenemos el corazón para devolver esa gran gracia, entonces ¿cómo vamos a vivir nuestra vida en fe? Por lo tanto, es un gran pecado que aquellos que han sido salvos verdaderamente no vivan pagando la gracia de Dios. Por eso, si vemos en 2 Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Si miras el contenido que hay anteriormente, cuando Ezequías, rey de Jerusalén, y Sennacherib, rey de Asiria, que llegó con un ejército de 185.000 personas, estaban sitiando Jerusalén, tratando de destruir Jerusalén, Dios envió un ángel, ¿verdad? Junto con Isaías el profeta y el rey Ezequías oraron fervientemente a Dios. Y Dios envió un ángel y mató a los 185.000 personas en una sola noche. Salvó a Jerusalén en ese momento. Y luego el rey Ezequías se enfermó y estaba ya a punto de morir y lloró diciendo, Dios, por favor, sálvame. Así que Dios extendió su vida en 15 años. ¡Cuánta gracia ha recibido este rey Ezequías, verdad! Pero a medida que su corazón se enaltecía, muchas personas sirviendo al rey Ezequías trajeron tesoros y se lo ofrecieron al rey de Ezequías. Entonces por esa razón su corazón se enalteció. Y entonces ¿qué pasa? Que no pagó la gracia que Dios le dio. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Entonces, nosotros no podemos hacer así. Nosotros como cristianos salvos tenemos que vivir una vida pagando la gracia de Dios y aún nos falta muchísimo. Nosotros, y también no nos queda mucho tiempo para devolver esa gran gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. Aunque no podamos pagarlo todo, aunque no podamos pagar esa gran gracia, ¿cómo podemos pagarlo? Devolviéndolo. Respondiendo, tienes que hacer todo lo posible para devolverlo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La próxima vez me gustaría hablarles un poco sobre cómo pueden pagar esa gran gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Cuán grande, por lo que nunca olviden cuán grande y asombrosa es la gracia de Dios. No lo olviden nunca.
y no olvides ninguno de sus beneficios, como está escrito en Salmo 103:2. No debemos olvidar la gracia de Dios. El amor que Dios nos ha dado a nosotros, no se puede extinguir. Ese fuego del amor que el Señor nos ha dado a nosotros nunca se puede apagar. La gracia, el agradecimiento y la alegría que Dios nos salvó tiene que estar en nuestro día a día. Entonces, si nosotros no podemos vivir por el resto de nuestras vidas para nosotros mismos, sino para el Señor que nos salvó, tenemos que vivir para su voluntad y para la gloria de Dios. Entonces, si lo hacemos así realmente, Dios nos llenará de todo. Y eso hay que creerlo. Después de recibir la salvación, debemos saber que todas nuestras vidas deben vivirse en esta tierra solo y solo para devolver la gracia de Dios. De lo contrario, Dios te disciplinará. Y esto tienes que temerlo. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros, cuando estábamos en medio del pecado, cuando nosotros ni siquiera te conocíamos, Señor, tú nos amaste primero, tuviste misericordia de nosotros, y fue Jesucristo el que recibió todos los castigos y juicios que deberíamos haber recibido nosotros, y con esa preciosa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente para que no seamos juzgados y castigados. Nos has dado la eterna vida y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora nosotros, hasta el momento en el que entremos en los cielos, Señor, te pedimos de que guardes nuestros cuerpos y que seas guía en nuestras vidas, Señor. Señor, nosotros no podemos olvidar esa gran gracia por salvarnos, Señor, para que no vivamos por nosotros mismos, sino que para que podamos vivir por tu gloria, Señor. Por ti, Señor, te pedimos de que nos guíes para que podamos vivir así y que el resto de nuestras vidas, y que a través de nuestras vidas, para que podamos vivir una vida devolviendo esa gran gracia hacia ti y que todo esto sea gran gloria para ti, Señor, y entre nosotros, que no haya ninguno que caiga de esta gran gracia tuya, Señor, te pedimos de que nos sustentes a todos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.